los audios de la mañana que se vienen ahora. De acá en más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Bueno, vamos a escuchar al presidente Javier Milei respecto de lo que se viene, que es el índice de inflación del mes de marzo, en donde pese a la salida del cepo en la Argentina impuesta por el Poder Ejecutivo, en apariencia estaría incluso por debajo del 3,7% de acuerdo a lo que dicen algunas consultoras, y obviamente esto trae mucho optimismo en Javier Milei. Nosotros somos optimistas en cuanto a que frente a todos los pronósticos catastróficos que tiraron, no se van a materializar. Todo el mundo tiene claro que frente a la volatilidad que se generó en la demanda de dinero en el mes y medio previo a la salida del cepo y que derivó en un salto en la tasa de inflación el mes de marzo, y todos pronosticando que se iba a acelerar, bueno, si estuviéramos en el mismo nivel ya sería un logro. Nosotros tenemos la expectativa y la esperanza que pueda ser menor. Bueno, si estábamos al mismo nivel, dijo, bueno, el mismo nivel de marzo fue 3,7%. Las consultoras van entre el 2,7% y el 4%, dependiendo quién tomes, están en ese rango. Te hago esta pregunta. Sí. Si fuese 4%, que es vendría a ser el panorama más negativo, Sí. igualmente estaríamos hablando de un registro positivo ante la salida del cepo, aunque sea un 0,3 mayor que el anterior. Hay muchas formas de ver esto, pero la verdad es esa, porque vos decís, bueno, si solamente sube un 0,4 respecto al mes anterior y abriste el cepo, bueno, el cepo está abierto a la mitad, por decirlo de alguna manera, solamente podés comprar vos dólares, las empresas no, digo, no es que está totalmente abierto el cepo. Y lo otro es que me parece que la inflación también es un proceso que no es solamente una foto, sino es una película, y hay que empezar a mirar todo el proceso inflacionario del gobierno. ¿Por qué? Porque es la bandera que tiene este gobierno. Y lo que se ve es que desde octubre del año pasado a hoy nunca bajó del 2%, está en el 2,5% como piso, y lo tuvo en noviembre, que es un mes que en general la inflación baja, porque en diciembre la inflación sube. Y lo que tenés es que se aceleró mucho. Hay que ver el tema alimentos, que Ahí eso está es fundamental. Por más que te dé 4%, tenés que fijarte bien cuánto te da alimentos. Claro. Porque puede ser que ese 4% se te dé por otras cosas. Claro. Por eso están pisando tarifas. Claro. En referencia a la inflación más de Javier Milei, pero un poco lo que decía David, la proyección que hace el presidente, ¿para cuándo va a haber inflación cero en la Argentina? Hemos logrado estabilizar la economía. Te diría que, acorde a las regularidades empíricas de Argentina, para mitad del año que viene la inflación va a ser historia, ¿sí? Además, la economía está creciendo fuerte. El último dato fue de 5,7%, pero si tomás el desestacionalizado de 0,8, lo anualizaste, da 10%. El primer trimestre va a estar mostrando una economía creciendo al 6%, el segundo al 8%. Al mismo tiempo hemos bajado más de 20 puntos la pobreza, sacando 10 millones de personas de la situación de pobreza. Bueno, a ver, los datos del gobierno respecto de esto. Primero, que ya patea que el fin de la inflación no va a ser este año, sino que va a ser el año que viene. Sí, mediados del año que viene. Mediados del año que viene, se suponía que iba a ser mediados de este año. Para que se entienda lo difícil que es el tema, a pesar de que lo viene llevando bastante bien. Sí. Digo, pero es muy difícil resolver el tema de la inflación en la Argentina. Se iba a resolver este año, no se puede. Iba a ser de un dígito para esta altura del año, no lo es. Ahora ya es para mediados del año que viene. El crecimiento al 10% de la economía argentina en este año lo ve solamente el gobierno. Ajá. Digo, no hay una sola consultora ni un organismo internacional, absolutamente nadie, que haga la cuenta que hace el gobierno. Milei tiene por costumbre hacer este tipo de cuentas cuando la inflación volaba a 190.000%, digo, cosas que son incomprobables, pero la realidad es que hay que ver cómo empieza la liquidación de los dólares del campo para ver cómo el gobierno puede encarar el segundo semestre del año
sin que se le frene la economía porque tiene dólares para incentivarla. Hay un detalle en este audio que también él dice que sacaron a 10 millones de personas de la pobreza. Esto va añadido a el señalamiento que hace de un encuentro con el Papa, en donde el Papa Francisco le habría dicho que cuidara a los pobres y que él dice haberle respondido al Papa, haberle cumplido al Papa, justamente porque sacaron a 10 millones de personas de la pobreza. Bueno, la pobreza en la Argentina se mide por ingresos y como vos lo que tenés es que en los sectores más humildes que reciben ayuda del Estado, ahí sí el gobierno nacional, lo que tiene que ver con la tarjeta alimentaria y eso, el gobierno nacional fue acompañando la inflación. Entonces, frente a eso, en algunos casos ganó a la inflación, frente a eso vos lo que tenés es que aquel sector que recibe esa cobertura del Estado Nacional le ganó la inflación y te muestra por ingresos que salió de la pobreza. Bien, el 30 de abril fue la marcha multitudinaria aquí de la CGT y en referencia a lo que fue aquella marcha, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Es que yo no entiendo cómo no se dan cuenta que haciendo siempre lo mismo van a tener siempre los mismos resultados. Lo que pasa es que, claro, como ellos durante algún tiempo de la historia argentina, la presión fue un método, la extorsión fue un método que les dio resultado, porque todos decían no, un paro general más no, y qué sé yo, y entonces les empezaban a dar privilegios, y ahora no se les da nada, siguen haciendo lo mismo, y lo único que obtienen es menos dinero para los trabajadores que pierden plata. El día de ayer fue una cosa mínima, casi que no se sintió. Bueno, a ver, es cierto lo que dice la ministra de Seguridad Bullrich, que está eternamente enfrentada con la CGT desde que formó parte de los gobiernos de la Alianza en adelante, a principios del 2000. Como Moyano puntualmente, ¿no? Con Moyano puntualmente, que fue el que le puso el sobrenombre La Piba, pero está enfrentada a la CGT desde ese momento. Es cierto que la CGT no renueva el formato, y el sindicalismo en general no renueva el formato de protesta. Después de que no tenga impacto, la protesta es otra cosa, porque si no, no se entendería que el gobierno salga a decir que la Argentina pierde millones de pesos el día que hay paro nacional. El día que hay paro nacional. Porque primero dos cosas. La primera, eso señala que los trabajadores generan riqueza. Porque si los trabajadores no generan riqueza, esos millones de pesos no los perderías. Y segundo, es que tiene un impacto. Tiene un impacto y un impacto económico. Yo creo que el paro pasa desapercibido en tanto y en cuanto la CGT no se moviliza. Y los trabajadores no se movilizan. Entonces, la percepción es que pasa desapercibido, pero económicamente tuvo impacto. Hace buen tiempo que toma la palabra a partir de redes sociales o incluso en alguna exposición pública Cristina Fernández de Kirchner. Y ayer no fue la excepción en referencia al Día del Trabajo. Esto dijo la expresidente. Es un día duro. Son tiempos de ajuste, de una pérdida histórica del poder adquisitivo de los salarios, donde el gobierno además pretende arrasar con derechos conquistados por nuestro pueblo, ¿no? Y es más necesario que nunca entonces mantenernos unidos y reafirmar nuestras banderas, que no son otras que las defensa del trabajo, de la dignidad de trabajadores y trabajadoras, y además devolver fortaleza y legitimidad al modelo sindical argentino, columna vertebral de nuestro movimiento, con la necesaria actualización que imponen los tiempos nuevos también en materia de un nuevo modo de trabajo. Bueno, fíjate que ahí hay varias cosas en eso que dice Cristina que me parece que el gobierno nacional debería tomar nota. En la última parte, vamos de atrás hacia adelante. La última parte dice con la actualización, hay varias cosas que del modelo del trabajo. Bueno, Cristina me parece que no es la primera vez que abre la puerta a una discusión respecto de los modelos laborales en la Argentina. Esto tiene que ver con la legislación laboral que impera en la Argentina. Hay varios proyectos de ley, está el famoso decreto 70, que fue uno de los primeros que firmó Milei cuando asumió, que la parte laboral está en la justicia, está frenada, pero ahí lo que me parece es que hay una puerta para que el peronismo se siente a discutir.
Después lo otro que tiene es que dice, es necesario mantenernos unidos, ¿no? Dice, unidos y reafirmar nuestras banderas. El movimiento sindical es una columna vertebral del peronismo. Bueno, a nadie le escapa que Cristina o el kirchnerismo y Kicillof están peleados, ¿no? Están en una discusión enorme. Bueno, Kicillof estuvo el otro día en la CGT, ¿sí? Y Cristina, el mensaje es, estemos todos unidos, y el sindicalismo es una columna vertebral nuestro, del PJ. ¿Quién es la presidenta del PJ? Soy yo, la presidenta del PJ, con lo cual yo represento a ese peronismo. Eso me parece que fue más para el mensaje interno que para un mensaje externo. La segunda parte, la de la reforma laboral, por decirlo de alguna manera, me parece que sí es hacia afuera. Ayer la ministra Patricia Bullrich estuvo en un acto después de la increíble situación de haber descubierto en el puerto de Vicentín el paso de un buque cerealero que venía de Emiratos Árabes y que se dirigía a Ámsterdam, pero que pasa por San Lorenzo, por el puerto de Vicentín, con casi 500 kilos de cocaína encima. La ministra estuvo allí. Estamos viendo el barco Ceci, es un barco que estaba infectado con 469 kilos de cocaína. Los tripulantes han quedado prisioneros. Es un operativo hecho a partir de la Unidad de Información Financiera del doctor Paul Stark, de la aduana, de la Justicia Federal, del Ministerio de Seguridad Nacional con la Prefectura. Todos juntos en equipo para que las hace. El que las hace las paga. Sí, hay ahí una discusión respecto de eso. Está buenísimo la detención que hubo, pero al parecer quien denunció la presencia de droga fue el capitán del barco. No es que hubo una investigación previa de la Fuerza de Seguridad Nacional. Parece que el capitán del barco en algún momento se dio cuenta, porque hubo un momento donde le dieron... le subieron alimentos desde unas barcazas y ahí parece que el capitán sospechó y denunció. Entonces por eso está detenida la tripulación y no el capitán. Claro. Porque le subieron unas heladeras con comida y ahí es donde el capitán medio que se avivó y pegó un telefonazo y apareció. Digo, más allá de eso está buenísimo, son 482 kilos, son más o menos 6 millones de dólares el valor. La prefectura, la policía fue quien hizo esto en el puerto de Vicentín, una empresa que, después vamos a hablar un poquito de esos, está bastante complicada. Sí, que iban a expropiar. Sí, pero que iban a expropiar, que salió la gente a defenderla y que hoy sus directivos están presos por malversación de fondos y un montón de cosas más. 7:16 de la mañana. Los estamos acompañando, ¿eh? No está María O'Donnell, pero está todo este equipo para disfrutar de este viernes no laborable con una máxima de 25 grados. La polenta que tiene la música de Urbana Play en la mañana. Un clásico de todos los tiempos. AC/DC y Back in Black.